este video habrá 101 enseñanzas vitales de la Biblia que cambiarán tu forma de ver el mundo, igual como me cambió a mí. Te recomiendo que dejes este video reproduciéndose cuando te vayas a dormir, cuando estés haciendo tareas del hogar o incluso trabajando. Así invertirás parte de tu tiempo aprendiendo cosas nuevas y enseñanzas de la Biblia que son importantes para la vida. Espero que lo disfrutes, ya que estas enseñanzas nunca pasan de moda, más bien, deben estar presentes siempre. Acuérdate de suscribirte para no perderte el próximo video. Y ahora sí, empecemos. Los que son humildes serán exaltados por Dios. La humildad es una virtud que Dios valora profundamente. Aunque la sociedad a menudo exalta el orgullo y la autosuficiencia, la Biblia enseña que aquellos que se humillan ante Dios son los que verdaderamente recibirán exaltación. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino reconocer nuestra total dependencia de Dios y estar dispuestos a servir a los demás con un corazón puro. La verdadera exaltación viene de Dios, quien recompensa a los humildes con honor y bendición. La humildad no es solo un acto exterior, sino una actitud interna que refleja el carácter de Cristo. Al practicar la humildad, nos acercamos más a Dios y nos alineamos con su voluntad, lo que nos lleva a experimentar su gracia y favor en nuestras vidas. El que es sabio guardará su lengua. La sabiduría se refleja en nuestras palabras. El control de la lengua es esencial para una vida cristiana ejemplar, ya que las palabras tienen el poder de edificar o destruir. La Biblia enseña que aquellos que son sabios cuidan lo que dicen, comprendiendo que las palabras pueden herir, pero también sanar. La sabiduría implica pensar antes de hablar, buscando siempre construir, alentar y reflejar el amor de Dios. Al guardar nuestra lengua, mostramos nuestra dependencia de Dios para guiar nuestras interacciones y mantener la paz. El desafío es grande, pero el sabio sabe que sus palabras son herramientas poderosas que pueden causar bendición o daño. La disciplina del habla es una manifestación de la madurez espiritual y de un corazón que busca honrar a Dios en todo momento. Debemos vivir como hijos de luz. Como creyentes en Cristo, estamos llamados a vivir como hijos de luz, reflejando su amor, verdad y pureza en un mundo lleno de oscuridad. Vivir como hijos de luz significa que nuestra vida debe ser un testimonio visible del poder transformador de Cristo. Cada acción, palabra y pensamiento deben alinearse con la luz que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Esto implica alejarnos de las tinieblas del pecado y vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. La luz no se oculta, brilla en medio de la oscuridad para guiar a otros hacia la verdad. Vivir como hijos de luz significa ser ejemplo de justicia, bondad y verdad, permitiendo que nuestra vida sea una luz que atrae a otros hacia la salvación en Cristo. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. La vida cristiana no se limita a lo que hacemos en la iglesia o en momentos de oración. Todo lo que hacemos, desde las tareas más simples hasta las más complejas, debe hacerse para la gloria de Dios. Esto incluye nuestras ocupaciones diarias, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Al hacer todo para la gloria de Dios, transformamos lo ordinario en algo extraordinario, buscando que nuestras acciones reflejen su carácter y propósito en todo momento. Trabajar, estudiar, descansar o servir deben ser actos de adoración. Al reconocer que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno cuando lo hacemos con un corazón que busca agradar a Dios, cada aspecto de nuestra vida se convierte en una oportunidad para glorificar su nombre. La compasión es parte del carácter cristiano. La compasión es una característica fundamental de Jesús, y como cristianos, estamos llamados a imitar su amor incondicional por los demás. La compasión no solo es sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino actuar con misericordia y amor para aliviar ese sufrimiento. Jesús mostró compasión hacia los marginados, los enfermos y los pecadores, y nos enseñó que debemos hacer lo mismo. La compasión va más allá de los sentimientos, se manifiesta en acciones concretas que buscan sanar, restaurar y ayudar a los necesitados. El carácter cristiano se fortalece cuando practicamos la compasión, y es a través de ella que mostramos el amor de Dios en un mundo quebrantado. Ser compasivos significa ser sensibles a las necesidades de los demás, dispuestos a ofrecer apoyo y esperanza en momentos de dolor. Debemos tener una fe genuina, sin hipocresía. La fe genuina es una fe que no se basa en apariencias ni en la conformidad con expectativas externas, sino en una relación auténtica con Dios. La hipocresía, que se muestra a través de una fe superficial o de vivir de manera contradictoria con nuestras creencias, no refleja el corazón de Cristo. Dios busca corazones sinceros que le sigan con todo su ser, sin pretensiones ni máscaras. Una fe genuina transforma nuestra vida,
pues no solo creemos en palabras, sino que vivimos de acuerdo con lo que profesamos. La integridad de nuestra fe es esencial para que nuestra vida sea un testimonio verdadero del poder de Dios. La vida eterna comienza con conocer a Dios. La vida eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una experiencia que comienza aquí y ahora. Jesús nos enseñó que la vida eterna empieza con conocer a Dios, no solo de manera intelectual, sino de una forma profunda y personal. Conocer a Dios significa establecer una relación íntima con Él, experimentar su amor y vivir conforme a su voluntad. Esta relación con Dios es lo que nos da el propósito y la paz en esta vida, y nos asegura un futuro eterno con Él. A través de la salvación en Cristo, pasamos de la muerte espiritual a la vida eterna, que es una vida de comunión con nuestro Creador. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. La obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios. Aunque los sacrificios y las ofrendas pueden parecer impresionantes, lo que Dios realmente desea es un corazón obediente. La obediencia a Dios demuestra nuestra fe en su autoridad y nuestra disposición a seguir su voluntad por encima de cualquier otro deseo o sacrificio. Cuando obedecemos a Dios, estamos reconociendo que su plan es mejor que el nuestro y que su sabiduría es infinita. Dios valora mucho más nuestra obediencia que cualquier ritual o sacrificio que podamos ofrecer. La obediencia nos lleva a vivir conforme a su propósito y a experimentar su bendición en nuestras vidas. La santidad es el camino hacia la pureza. La santidad no es solo un estándar moral, sino un llamado divino a vivir separados para Dios. A medida que nos acercamos a Dios y buscamos vivir conforme a su voluntad, experimentamos una transformación interior que nos lleva a la pureza. La santidad no se trata solo de evitar el pecado, sino de ser diligentes en vivir de manera que refleje la pureza de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es un proceso continuo de crecimiento y madurez espiritual, en el cual cada día nos acercamos más a su imagen. La santidad es un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas, mostrando al mundo que hemos sido cambiados por su gracia. Es un camino que exige disciplina y dedicación, pero también nos lleva a una vida llena de paz y bendición. Dios da paz en el corazón del creyente. La paz que Dios da no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. En medio de la tormenta, Dios puede darnos una paz profunda y duradera que guarda nuestros corazones y mentes. Esta paz es un fruto del Espíritu y es una de las mayores bendiciones que experimentamos como creyentes. Cuando vivimos en obediencia a Dios, confiando en su soberanía y amor, su paz llena nuestro ser, superando todo entendimiento humano. La paz que Dios nos ofrece no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una paz interior que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma y confianza en su control. La fe como base de nuestra relación con Dios. La fe es el fundamento que sostiene nuestra relación con Dios. Sin ella, no podemos acercarnos a Él ni experimentar su poder transformador en nuestras vidas. La fe es una confianza profunda en las promesas de Dios, en su fidelidad y en su capacidad para obrar en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Vivir por fe no se trata solo de creer en algo, sino de confiar plenamente en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Esta confianza se refleja en la manera en que tomamos decisiones, enfrentamos dificultades y buscamos vivir de acuerdo con los principios divinos. La fe nos lleva a ver más allá de lo visible, a caminar por lo invisible, confiando en un Dios que tiene el control absoluto de todo. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo hombres y mujeres de Dios vivieron por fe, confiando en Él incluso cuando las circunstancias parecían desalentadoras. Estos ejemplos de fe nos enseñan que confiar en Dios no significa que siempre entendamos su plan, pero sí que Él es digno de nuestra confianza. La fe no es solo una creencia en la existencia de Dios, sino una disposición a vivir conforme a su voluntad, sin importar los desafíos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo es una enseñanza central en el cristianismo, y su alcance es profundo y desafiante. Amar al prójimo no significa simplemente ser amable o cortés, sino cultivar un amor sacrificial que busca el bienestar del otro de la misma manera en que buscamos nuestro propio bienestar. Este amor es desinteresado, sin esperar nada a cambio. En el Evangelio, Jesús extiende este mandamiento aún a nuestros enemigos, lo que subraya la radicalidad del amor cristiano. Amar a los demás implica un acto de voluntad, más allá de los sentimientos, y debe ser un amor que se demuestra a través de acciones concretas. Al poner a los demás en el centro de nuestras preocupaciones, buscamos su felicidad y bienestar, y esto incluye tanto a quienes están cerca de nosotros como a aquellos con los que no tenemos relación cercana. Este mandamiento no solo es un desafío moral, sino una forma de reflejar el amor incondicional de Dios hacia nosotros, mostrándolo a todos sin excepción. Dios es amor.
La afirmación de que Dios es amor no es solo una descripción de un atributo divino, sino una declaración fundamental sobre la naturaleza misma de Dios. El amor de Dios no es una emoción pasajera, sino una esencia que define su ser. Dios es la fuente de todo amor verdadero, y su amor no tiene fin ni límites. Este amor se revela en la vida y obra de Jesucristo, quien vino al mundo para redimir a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. La vida de Jesús fue una manifestación perfecta de este amor divino, y su muerte fue el máximo acto de amor hacia la humanidad. Dios no solo ama a los justos, sino que su amor es incondicional y se extiende a todos, sin distinción. Al entender que Dios es amor, los creyentes son llamados a reflejar ese amor en sus propias vidas. No se trata de un amor egoísta que busca el beneficio propio, sino un amor que da sin esperar nada a cambio, que perdona, que restaura y que busca siempre el bienestar del otro. La oración es esencial para nuestra vida espiritual. La oración es el medio principal de comunicación con Dios. Es a través de la oración que podemos expresar nuestras preocupaciones, agradecer a Dios por sus bendiciones y buscar su dirección en nuestras vidas. La oración no es solo un acto de pedir, sino una forma de mantener una relación constante con Dios, cultivando una vida espiritual vibrante y activa. A través de la oración, los cristianos no solo piden por sus necesidades, sino que también alaban a Dios, se arrepienten de sus pecados y buscan su voluntad. La oración fortalece la fe, pues en la intimidad con Dios, los creyentes experimentan su paz, su consuelo y su guía. La importancia de la oración es tal que Jesús enseñó a orar en todo momento, y los apóstoles también enfatizaron su necesidad. En tiempos de dificultad, la oración nos ayuda a recordar la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias y nos ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un acto que nos permite alinearnos con los propósitos de Dios y ver su obra en nuestras vidas. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es un concepto central en la vida cristiana. Es el favor inmerecido de Dios, que se manifiesta no solo en la salvación, sino en cada área de nuestras vidas. La gracia no se gana ni se merece, es un regalo gratuito que Dios da a los que creen en Él. El apóstol Pablo, al enfrentar dificultades personales, experimentó la gracia de Dios de manera tangible. En su debilidad, Dios le dijo que su gracia era suficiente. Esta enseñanza nos recuerda que, sin importar las circunstancias, la gracia de Dios es más que suficiente para sostenernos, darnos fuerzas y darnos el consuelo que necesitamos en tiempos de prueba. La gracia de Dios es infinita, y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Nos perdona, nos restaura y nos empodera para cumplir su propósito. No importa cuán grandes sean nuestras dificultades o debilidades, la gracia de Dios nos cubre y nos sostiene. El perdón de Dios es inmenso. El perdón de Dios es uno de los aspectos más asombrosos de su naturaleza. Aunque el pecado nos separa de Dios, Él ha provisto un camino para la reconciliación a través de la obra redentora de Cristo. El perdón de Dios es inmenso, no solo porque cubre todo pecado, sino porque está disponible para todos, sin importar la magnitud de las ofensas cometidas. Este perdón no es automático ni barato, es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. A través de su sangre, los creyentes reciben el perdón de sus pecados y son reconciliados con Dios. Este perdón no solo se refiere al momento de la conversión, sino que es un proceso continuo, pues Dios, en su infinita misericordia, sigue perdonando a los creyentes a medida que se arrepienten de sus faltas. El perdón de Dios nos libera de la culpa y la condena, y nos invita a vivir en libertad, sabiendo que nuestros pecados han sido borrados. Este perdón también nos llama a perdonar a los demás, reflejando el amor y la misericordia que hemos recibido. Debemos vivir por la fe, no por la vista. Vivir por la fe significa confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias visibles sugieren lo contrario. No se trata de caminar por lo que vemos, sino por lo que sabemos que es verdadero en el corazón de Dios. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida cristiana, desde la toma de decisiones hasta cómo enfrentamos las adversidades. La fe nos lleva a ver más allá de la superficie de los problemas y confiar en que Dios tiene un propósito eterno en todo lo que ocurre en nuestras vidas. A veces, esto puede significar actuar en obediencia sin entender completamente el porqué de las cosas, pero confiando en que Dios está obrando para nuestro bien. Vivir por la fe no significa ignorar la realidad, sino ver la realidad a través de los ojos de Dios, sabiendo que Él es soberano sobre todo y que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos comprenderlo por completo. La fe nos permite avanzar, aunque no podamos ver el camino claramente, confiando en que Dios proveerá y nos guiará en cada paso. Dios provee nuestras necesidades. La promesa de que Dios provee nuestras necesidades es una de las más consoladoras que encontramos en la Biblia. No solo se refiere a las necesidades materiales, sino a todo lo que realmente necesitamos para vivir según su voluntad. La provisión de Dios está basada en su amor y en su deseo de que vivamos en plenitud.
Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, y en su sabiduría y bondad, siempre provee lo que es mejor para nosotros. Esta provisión no siempre se ajusta a nuestras expectativas o deseos, pero siempre es suficiente y perfecta. Dios provee en su tiempo y de la manera que Él sabe que es lo mejor para nosotros, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades económicas o personales. Confiar en la provisión de Dios es reconocer su soberanía y aprender a depender de Él completamente, sabiendo que Él nunca nos dejará en la necesidad. La paz de Dios supera todo entendimiento. La paz de Dios es un don invaluable que no depende de nuestras circunstancias externas. Es una paz profunda que se encuentra en el corazón de quienes confían plenamente en Él. Esta paz no es algo que el mundo puede ofrecer, ya que es una paz que trasciende el entendimiento humano, una calma que no se ve alterada por los problemas o el caos que nos rodea. La paz de Dios se experimenta cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él en oración, confiando en que Él tiene el control sobre todas las situaciones. Es una paz que nos da consuelo en medio de la tribulación, serenidad en momentos de incertidumbre y esperanza cuando todo parece perdido. Esta paz es el resultado de tener una relación cercana con Dios y de vivir según su voluntad, sabiendo que Él cuida de nosotros en todo momento. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es un amor inmenso y profundo que no cambia, que no se ve afectado por nuestras acciones, por nuestras caídas o por nuestras victorias. El amor de Dios es incondicional, un amor que nos acepta tal y como somos, con nuestras debilidades y fallas, pero que también nos transforma con su poder. Este amor se muestra de manera suprema en la obra de Jesús en la cruz, donde Él dio su vida por nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su amor por nosotros es infinito. Este amor es el modelo de cómo debemos amar a los demás, sin condiciones, sin esperar recompensas, solo reflejando el amor que hemos recibido de Dios. La sabiduría proviene de Dios. La verdadera sabiduría no se encuentra en los logros humanos, en el conocimiento acumulado o en la capacidad intelectual, sino en Dios. Él es la fuente de toda sabiduría, y su sabiduría es perfecta, infinita y siempre para nuestro bien. Buscar la sabiduría divina es buscar conocer la voluntad de Dios y vivir según sus principios, entendiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a su palabra, Dios nos guía hacia la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones sabias y vivir de acuerdo con su plan. La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría del mundo, ya que no busca la gloria humana, sino que busca el bien eterno. Cuando pedimos sabiduría a Dios, Él generosamente nos la da, sin reproches, para que podamos vivir una vida que le honre y cumpla su propósito en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía, enviado por Dios para habitar en los creyentes y guiarlos en la verdad. Él nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Cristo, nos ayuda a vivir una vida piadosa y nos fortalece en nuestra debilidad. A través del Espíritu Santo, los creyentes pueden discernir la voluntad de Dios, experimentar su poder y ser transformados a la imagen de Cristo. La guía del Espíritu Santo es indispensable para vivir una vida cristiana fiel. Él nos guía hacia la verdad, nos ayuda a tomar decisiones sabias y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Su presencia en nuestras vidas es un recordatorio constante de que no estamos solos y que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Dios nos llama a vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en santidad porque Él es santo. La santidad no es solo una condición moral, sino una vida separada del pecado, dedicada completamente a Dios. Vivir en santidad significa vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando reflejar su carácter en todo lo que hacemos, desde nuestras acciones hasta nuestros pensamientos y actitudes. La santidad no es algo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es un don de Dios que se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Aunque somos llamados a vivir de manera santa, sabemos que no somos perfectos, pero la gracia de Dios nos capacita para crecer en santidad cada día. La santidad es un proceso continuo, y Dios nos ayuda a alejarnos del pecado y acercarnos más a Él. El arrepentimiento trae perdón. El arrepentimiento es esencial para experimentar el perdón de Dios. Aunque todos hemos pecado y caído cortos de la gloria de Dios, Él ofrece perdón a aquellos que se arrepienten sinceramente. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por los pecados cometidos, sino un cambio de corazón que lleva a un cambio en nuestra conducta. Al arrepentirnos, reconocemos nuestras faltas ante Dios y pedimos su perdón, confiando en que Él es fiel y justo para perdonarnos.
El arrepentimiento restaura nuestra relación con Dios, limpiándonos de todo pecado y permitiéndonos volver a experimentar su paz y comunión. Es un acto de humildad, en el que reconocemos que necesitamos a Dios y su gracia para vivir una vida plena y conforme a su voluntad. No debemos preocuparnos, sino confiar en Dios. La preocupación es una carga que muchos llevan en su vida diaria, pero la Biblia nos enseña a confiar en Dios en lugar de preocuparnos. Cuando confiamos en que Dios tiene el control de nuestras vidas, podemos soltar nuestras ansiedades y descansar en su soberanía. La preocupación solo nos roba la paz y nos impide vivir plenamente, mientras que la confianza en Dios nos da seguridad, paz y esperanza. Dios cuida de nosotros en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras necesidades materiales hasta nuestras preocupaciones emocionales y espirituales. Al poner nuestra confianza en Él, podemos enfrentar cualquier situación con la certeza de que Él proveerá lo que necesitamos en su tiempo perfecto. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios no tiene fin. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su misericordia, que nos perdona y nos renueva. La misericordia de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su amor incondicional hacia nosotros. Aunque a menudo fallamos y caemos, Dios no se cansa de mostrarnos su misericordia y de ofrecernos su perdón. Este acto de misericordia diaria es una invitación a vivir con gratitud y humildad, reconociendo que no merecemos lo que Dios nos da, pero que Él es generoso y lleno de compasión. Cada mañana, al despertar, podemos agradecer a Dios por su misericordia renovada, que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y vivir de acuerdo con su voluntad. Debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona. El perdón es un principio fundamental en el cristianismo. Dios nos ha perdonado enormemente, y Él nos llama a perdonar a los demás de la misma manera. El perdón no significa olvidar, sino liberar a otros de la deuda que sentimos que nos deben. Al perdonar, no solo obedecemos el mandamiento de Dios, sino que también experimentamos libertad y sanidad emocional. El perdón no es fácil, especialmente cuando hemos sido gravemente heridos, pero el ejemplo de Cristo en la cruz nos muestra que el perdón es el camino hacia la paz y la reconciliación. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la amargura y el resentimiento. Perdonar es una expresión del amor de Dios en nuestras vidas, y es una manera de reflejar su gracia hacia los demás. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El fruto del Espíritu es el resultado de una vida que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Estos frutos son las cualidades que Dios desea ver en nosotros y que reflejan su carácter. No son algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, sino que son el resultado del trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Cada uno de estos frutos es esencial para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para ser testigos efectivos de su amor y poder en el mundo. El amor, por ejemplo, es la base de todo lo demás, y sin él, los demás frutos no pueden florecer. A medida que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, estos frutos se hacen evidentes en nuestras acciones, palabras y actitudes, y se convierten en una bendición para los demás y para la gloria de Dios. Dios es nuestra fortaleza y refugio. En un mundo lleno de incertidumbre y dificultades, el Salmo 46 nos ofrece una profunda verdad: Dios es nuestra fortaleza y refugio. En tiempos de angustia, cuando las tribulaciones parecen abrumadoras y la inseguridad nos rodea, podemos encontrar consuelo y seguridad en su presencia. No se trata solo de un refugio físico, sino de un refugio espiritual que nos da paz, seguridad y esperanza. Dios nos fortalece cuando somos débiles y nos cubre cuando estamos vulnerables. Su refugio es un lugar donde podemos hallar descanso para nuestras almas, un lugar donde nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades son transformadas por su paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 46 nos recuerda que, aunque los cielos y la tierra tiemblen, Él es nuestro amparo inquebrantable, y en Él no hay nada que temer. Debemos ser humildes y servir a los demás. La humildad es un atributo fundamental en la vida cristiana, y Filipenses 2:3-4 nos invita a seguir el ejemplo de Cristo, quien, siendo Dios, se hizo humilde y sirvió a los demás. La verdadera humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite reconocer nuestras limitaciones y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. El llamado a servir a los demás no es solo un acto de bondad, sino una manifestación del corazón de Cristo en nosotros. Al servir a otros, estamos demostrando que entendemos el amor incondicional que Dios tiene por nosotros y que estamos dispuestos a imitar ese amor.
Jesús mismo nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás, y al hacer esto, nos alineamos con el propósito divino para nuestras vidas. Servir no solo edifica a los demás, sino que también nos edifica a nosotros, fortaleciendo nuestra relación con Dios y reflejando su gloria en la tierra. Dios nos llama a ser luz en el mundo. Ser luz en el mundo es uno de los mandamientos más poderosos que Jesús nos dio. En Mateo 5:14, Él nos llama a ser luz para los demás, para que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios y lleven esperanza a un mundo sumido en la oscuridad. La luz que se menciona en este versículo no es solo un destello de bondad o compasión, sino una representación de la verdad de Dios que debe brillar a través de nuestras vidas. Al vivir con integridad, amor, paz y justicia, somos portadores de la luz de Cristo. Esta luz no se esconde, sino que se muestra al mundo para que otros puedan ver la obra de Dios en nosotros. Al seguir este mandato, no solo vivimos para nosotros mismos, sino que somos instrumentos en las manos de Dios para guiar a otros hacia Él. Vivir como luz implica reflejar la verdad de Dios en nuestras acciones cotidianas y ser testigos de su amor redentor, no solo en palabras, sino también en hechos. No debemos amarnos a nosotros mismos más que a Dios. En un mundo donde el amor propio se presenta como el centro de la vida, el llamado de Mateo 22:37 es radicalmente diferente. Jesús nos instruye a amarlo a Él con todo nuestro corazón, alma y mente, poniendo nuestro amor por Él por encima de cualquier otro amor, incluso el amor por nosotros mismos. Este mandato no significa que debemos despreciarnos o rechazar la importancia de nuestra propia vida, sino que nos llama a poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Cuando amamos a Dios por encima de todo, nuestras prioridades se alinean con su voluntad, y el amor que tenemos por los demás se purifica y se convierte en un amor sacrificial y desinteresado. La relación con Dios es la base sobre la cual todas las demás relaciones deben construirse. Al amarlo de esta manera, descubrimos un propósito más grande para nuestra vida, que no depende de nuestra satisfacción personal, sino de vivir para la gloria de Dios. El corazón puro ve a Dios. La pureza de corazón es un requisito esencial para aquellos que desean ver a Dios. En Mateo 5:8, Jesús dice, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». La pureza de corazón no es simplemente una ausencia de maldad, sino una disposición interna a vivir en integridad, a tener pensamientos y deseos que reflejen el carácter de Dios. Este tipo de pureza va más allá de las acciones externas y alcanza lo más profundo de nuestro ser. Ver a Dios no se refiere solo a una visión física, sino a una relación íntima con Él. Solo aquellos que buscan vivir en pureza pueden experimentar la presencia de Dios de una manera profunda y transformadora. La pureza de corazón también implica el deseo de vivir de acuerdo con los principios divinos, renunciando al pecado y buscando la santidad. Cuando nuestro corazón está limpio, podemos ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida y podemos disfrutar de una comunión más cercana con Él. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es solo un conjunto de textos antiguos, sino que es viva y eficaz, activa en nuestras vidas en cada momento. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es más afilada que una espada de dos filos, capaz de discernir lo más profundo de nuestro ser. La Escritura tiene el poder de transformar, corregir y guiar a aquellos que la reciben con un corazón dispuesto. Cada vez que leemos la Biblia, el Espíritu Santo la usa para hablarnos de manera personal, enseñándonos, confrontándonos y fortaleciendo nuestra fe. La palabra de Dios no solo nos informa, sino que también nos transforma. Es una herramienta poderosa en manos de Dios para moldearnos y guiarnos en la vida cristiana. Al meditar en la Escritura, permitimos que la verdad de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a vivir de acuerdo con su voluntad. Dios se revela a través de las Escrituras. Las Escrituras son la principal manera en que Dios se revela a nosotros. En 2 Timoteo 3:16 se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. A través de la Biblia, Dios nos muestra su carácter, sus propósitos y su voluntad para nuestras vidas. Cada pasaje de las Escrituras, aunque escrito en diferentes tiempos y contextos, tiene relevancia para nosotros hoy. Al estudiar la palabra de Dios, descubrimos más sobre Él, sobre su amor por la humanidad y sobre cómo debemos vivir para reflejar su gloria. La Biblia no es solo un manual de reglas, sino un testimonio vivo del amor de Dios, y a través de ella, su voz sigue hablando a nuestros corazones. El pecado trae muerte, pero el don de Dios es vida eterna. El pecado, aunque se presenta como algo tentador, siempre lleva a la muerte.
En Romanos 6:23, se nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. El pecado separa a la humanidad de Dios, y su consecuencia final es la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de su presencia. Sin embargo, a través de Jesucristo, Dios nos ofrece un regalo gratuito, la vida eterna. Este don de vida eterna no es algo que podamos ganar por nuestras obras, sino que es un regalo inmerecido que se recibe por fe. A través de la muerte y resurrección de Jesús, somos reconciliados con Dios y podemos vivir para siempre en su presencia. La vida eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comienza ahora, cuando aceptamos a Cristo y vivimos de acuerdo con su voluntad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda que tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Aunque a veces no comprendemos los caminos de Dios y las dificultades de la vida nos parecen sin sentido, debemos confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que permite. El propósito de Dios para nuestras vidas puede implicar desafíos y pruebas, pero esos momentos también son oportunidades para crecer y madurar en nuestra fe. Dios nos ha creado con talentos, pasiones y dones específicos que debemos utilizar para su gloria. Cuando vivimos alineados con el propósito de Dios, encontramos verdadera satisfacción y significado en la vida. Este propósito no siempre es claro de inmediato, pero al caminar con Él y confiar en su guía, podemos descubrir la dirección que Él tiene para nosotros. Debemos ser agradecidos por todo. La gratitud es una actitud que refleja un corazón que reconoce la bondad de Dios en todas las circunstancias. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos manda a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. A menudo, es fácil dar gracias cuando las cosas van bien, pero la verdadera gratitud se prueba en los momentos de dificultad. Ser agradecidos en todo momento, incluso en medio de las pruebas, es una manera de reconocer que Dios está en control y que Él siempre tiene un propósito en cada situación. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de la vida, recordándonos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y nos invita a confiar en su soberanía, sabiendo que Él obra todo para bien de aquellos que le aman. Dios nos da fuerza cuando estamos débiles. Isaías 40:29-31 nos asegura que cuando nos sentimos débiles, agotados y sin fuerzas, Dios nos da la fortaleza que necesitamos. Él fortalece a los que están cansados y renueva las fuerzas de los que esperan en Él. A veces, en la vida, nos enfrentamos a momentos de cansancio físico, emocional y espiritual, y sentimos que no podemos continuar. Pero es en esos momentos que Dios nos ofrece su fuerza sobrenatural. Al esperar en Él, recibimos la renovación que necesitamos para seguir adelante. Como las águilas que se elevan sobre las tormentas, nosotros también somos levantados por la gracia de Dios. Él no nos abandona en nuestra debilidad, sino que es nuestra fuente de fortaleza y esperanza. Cuando confiamos en su poder y en su fidelidad, somos capaces de superar cualquier desafío que enfrentemos. El amor de Dios no falla. El amor de Dios es inquebrantable, eterno e incondicional. En 1 Corintios 13:8, Pablo afirma que el amor nunca falla, y este amor se refiere al amor ágape de Dios, el cual no depende de nuestras acciones o de nuestras circunstancias. A diferencia del amor humano, que puede ser frágil y condicionado, el amor de Dios es constante y permanece para siempre. Él no cambia, y su amor por nosotros nunca se agota. Este amor se revela plenamente a través de Jesucristo, quien sacrificó su vida por nosotros, demostrando que no hay mayor amor que el dar la vida por los amigos, Juan 15:13. Este amor divino nos cubre, nos limpia y nos transforma, y nos llama a amar a los demás de la misma manera, con un amor sacrificial que no espera nada a cambio. Este amor eterno es la base de nuestra esperanza, ya que nos da seguridad de que, pase lo que pase, siempre estaremos bajo la protección del amor de Dios. Debemos buscar primero el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Este versículo nos recuerda que nuestra prioridad debe ser la relación con Dios, y que cuando ponemos su reino y sus principios en primer lugar en nuestras vidas, Él se encarga de nuestras necesidades. La búsqueda del reino de Dios no solo significa orar y leer la Biblia, sino vivir de acuerdo con los valores y principios del reino, amar a los demás, practicar la justicia, la misericordia y la humildad.
Buscar el reino de Dios implica renunciar a nuestras preocupaciones sobre las cosas materiales y centrarnos en las cosas espirituales. A menudo, nos preocupamos por nuestras necesidades y deseos, pero Jesús nos enseña que cuando buscamos primero a Dios y su voluntad, Él nos proveerá lo necesario para vivir. Esta búsqueda activa de Dios nos llena de paz y nos guía en cada paso de nuestra vida. Los ricos no deben confiar en sus riquezas, sino en Dios. En 1 Timoteo 6:17, se nos advierte a los ricos a no poner su confianza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Las riquezas pueden ser efímeras, y cuando confiamos en ellas, corremos el riesgo de apartarnos de nuestra dependencia total en Dios. Sin embargo, la verdadera seguridad y estabilidad provienen de nuestra relación con Él, no de las cosas materiales. Este versículo nos llama a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, usándolos no solo para nuestro bienestar, sino para el beneficio de los demás y para avanzar en el reino de Dios. Las riquezas no deben ser nuestro tesoro, sino el amor y la fidelidad a Dios, quien provee todo lo necesario para nuestra vida. El que no ama no ha conocido a Dios. 1 Juan 4:8 nos dice que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la esencia misma de Dios, y quienes han experimentado su amor deberían reflejarlo en sus vidas. El amor verdadero no es egoísta ni superficial, es desinteresado, sacrificial y abnegado. Al conocer a Dios y su amor, somos transformados y llamados a amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Este amor divino es el mayor testimonio de nuestra relación con Dios. Si afirmamos conocer a Dios pero no mostramos amor por los demás, estamos engañándonos a nosotros mismos. El amor de Dios debe ser evidente en nuestras acciones, en la manera en que tratamos a los demás y en cómo perdonamos y servimos. El amor genuino es un reflejo de la naturaleza de Dios en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20 nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en nosotros y fue dado por Dios. Este versículo subraya la importancia de cuidar nuestro cuerpo, no solo por razones físicas, sino también espirituales. El Espíritu Santo habita en nosotros, y debemos tratar nuestros cuerpos con respeto, honrando a Dios con nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Esto implica mantener una vida de pureza, evitar el pecado y buscar vivir de acuerdo con los principios de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, quien nos creó y nos redimió. Al cuidar de nuestra salud física, emocional y espiritual, mostramos reverencia por Dios y por su obra en nosotros. Dios es fiel a sus promesas. En 2 Corintios 1:20, se nos asegura que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Dios es fiel, y todas las promesas que ha hecho a lo largo de las Escrituras se cumplen en su tiempo perfecto. Aunque en ocasiones podemos dudar o esperar más tiempo del que quisiéramos, podemos confiar en que Dios siempre cumple lo que promete. La fidelidad de Dios es una fuente de esperanza y seguridad para los creyentes. Él no es hombre para mentir, y su palabra nunca falla. Cuando enfrentamos dificultades o momentos de incertidumbre, podemos aferrarnos a las promesas de Dios, sabiendo que Él no nos abandonará. Debemos guardar nuestros pensamientos y palabras. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a meditar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Este versículo nos llama a cuidar nuestros pensamientos, ya que de ellos provienen nuestras palabras y acciones. Lo que pensamos y hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón, y debemos asegurarnos de que nuestras mentes y nuestras bocas estén alineadas con los valores de Dios. Nuestras palabras tienen poder, tanto para edificar como para destruir. Al elegir cuidadosamente nuestras palabras, podemos ser una fuente de aliento y bendición para los demás. Además, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, que nos renueva y nos guía. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. La fe verdadera siempre se manifiesta en acciones. No se trata solo de creer en algo, sino de vivir de acuerdo con esa creencia. Cuando tenemos fe en Dios, eso se refleja en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás y en las decisiones que tomamos. La fe genuina nos impulsa a actuar, a hacer el bien, a servir a los demás y a cumplir con los mandamientos de Dios. Sin acciones que respalden nuestra fe, nuestra creencia es vacía. La fe y las obras no son opuestas, se complementan y ambas son esenciales para una vida cristiana auténtica. Los humildes serán exaltados.
En Mateo 23:12, Jesús nos enseña que aquellos que se humillan serán exaltados. La humildad es una virtud que Dios honra, y aunque el mundo a menudo valora la vanidad y el ego, Dios mira al corazón humilde. La humildad no es debilidad, sino fortaleza, ya que implica reconocer nuestra dependencia total de Dios y estar dispuestos a servir a los demás sin buscar reconocimiento. Dios promete exaltar a aquellos que se humillan bajo su mano poderosa. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la riqueza, sino por la humildad y el servicio. Al humillarnos ante Dios, Él nos levanta en su tiempo y manera. La paciencia produce carácter. Romanos 5, 3-4 nos enseña que la paciencia produce carácter y el carácter esperanza. En momentos de pruebas y dificultades, es fácil perder la paciencia y desear que todo se resuelva rápidamente. Sin embargo, a través de la paciencia, desarrollamos un carácter más fuerte y más maduro, y aprendemos a confiar plenamente en Dios. La paciencia no es solo esperar pasivamente, sino perseverar con esperanza y fe, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas. El carácter que se forma en medio de la prueba es un testimonio de la obra de Dios en nosotros. Esta paciencia nos prepara para recibir la bendición de Dios y nos da la fortaleza para enfrentar futuras dificultades. El matrimonio es una institución divina. En Efesios 5, 31-33, Pablo nos habla de la relación entre marido y mujer, mostrando que el matrimonio es una institución divina, creada por Dios desde el principio. El matrimonio refleja la relación entre Cristo y la Iglesia, y debe basarse en el amor, el respeto y el sacrificio mutuo. El amor entre esposo y esposa debe ser un amor sacrificial, en el que ambos se pongan en primer lugar y busquen el bienestar del otro. Al seguir los principios de Dios para el matrimonio, podemos construir una relación fuerte y duradera que honre a Dios y sea un testimonio para el mundo de su amor incondicional. Debemos honrar a nuestros padres. En Efesios 6:2, se nos manda a honrar a nuestros padres, lo cual es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres implica reconocer y respetar su autoridad y sabiduría, y tratarles con dignidad y amor. Al hacerlo, estamos obedeciendo a Dios y mostrando gratitud por el papel que han jugado en nuestra vida. Este mandamiento no solo aplica mientras vivimos bajo el techo de nuestros padres, sino a lo largo de toda nuestra vida. Honrar a nuestros padres es una forma de honrar a Dios, quien ha establecido la familia como un pilar fundamental en su plan. La tentación no es pecado, pero ceder a ella lo es. 1 Corintios 10:13 nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. La tentación en sí misma no es pecado, sino cuando cedemos a ella y actuamos en contra de los principios de Dios. Dios promete darnos la fuerza para resistir la tentación y huir del pecado. Es importante reconocer las tentaciones y no permitir que se conviertan en algo que controle nuestras decisiones. Con la ayuda de Dios, podemos resistir el pecado y mantenernos firmes en nuestra fe. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. 2 Corintios 9:6 nos enseña que aquellos que siembran con generosidad cosecharán también generosamente. La generosidad es una actitud que refleja el corazón de Dios, y cuando somos generosos con lo que tenemos, ya sea tiempo, recursos o amor, Dios nos bendice abundantemente. Dios promete recompensar a aquellos que siembran con un corazón dispuesto. Al ser generosos, no solo ayudamos a los demás, sino que también estamos invirtiendo en el reino de Dios y recibiendo bendiciones que van más allá de lo material. Debemos poner nuestra confianza en Dios, no en los hombres. Salmo 118:8 nos recuerda que es mejor confiar en Dios que en los hombres. A menudo, colocamos nuestra confianza en las personas, pero los seres humanos son falibles. Dios, en cambio, es fiel y digno de nuestra confianza en todo momento. Él nunca nos defraudará, y siempre tiene el control sobre nuestras vidas. Debemos aprender a depender de Dios en lugar de buscar soluciones en nuestra propia fuerza o en las personas que nos rodean. Al confiar en Él, experimentamos su paz y dirección. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10 nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando enfrentamos dificultades, el gozo que proviene de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Este gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cuando sabemos que Él está con nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas, podemos experimentar paz y alegría en medio de cualquier tormenta. El arrepentimiento es la clave para volver a Dios. Lucas 15:7 nos enseña que el arrepentimiento es clave para restaurar nuestra relación con Dios.
Cuando nos apartamos de Él, el arrepentimiento nos permite volver a su abrazo amoroso. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, y el arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Él. Dios nos da paz en medio de la tormenta. Juan 14:27 nos asegura que Jesús nos da su paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. En medio de la tormenta, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Debemos ser amables y compasivos unos con otros. En la vida cotidiana, es fácil caer en la tentación de ser duros y críticos con los demás, pero la Escritura nos llama a ser amables y compasivos. La amabilidad y la compasión no solo reflejan el carácter de Dios, sino que también son la base de relaciones saludables. Practicar estos valores nos permite construir puentes de entendimiento y apoyo, ayudando a sanar heridas y fomentando un ambiente de paz. Ser amables no significa ser débiles, sino reconocer que todos estamos luchando con nuestras propias batallas. Al actuar con compasión, tratamos de ver el mundo desde la perspectiva de los demás, entendiendo sus luchas y desafíos. Esta empatía puede transformar nuestras interacciones, mostrando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. La resistencia al diablo es una parte esencial de nuestra vida cristiana. El enemigo busca maneras de alejarnos de la voluntad de Dios, pero la promesa de las Escrituras es clara: si resistimos al diablo, él huirá. La clave para vencer las tentaciones y los ataques espirituales radica en nuestra confianza en Dios y en nuestra determinación de mantenernos firmes en la fe. Es vital entender que la resistencia no se trata solo de evitar el pecado, sino de mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. Al ponernos la armadura espiritual que Él nos proporciona, tenemos el poder para enfrentar cualquier desafío que el enemigo nos lance. Cuando nos sometemos a Dios y le damos la autoridad en nuestras vidas, el diablo no tiene opción más que huir. El que cree en Jesús tendrá vida eterna. La promesa de la vida eterna es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Jesús, al ofrecerse como el camino, la verdad y la vida, nos garantiza una vida que trasciende la muerte física. La fe en Él no solo nos asegura un futuro en la presencia de Dios, sino que también transforma nuestra vida aquí y ahora. Creer en Jesús significa aceptar su sacrificio y confiar en su gracia para nuestra salvación. El concepto de vida eterna no se limita a un tiempo sin fin, sino a una calidad de vida, una relación íntima con Dios que empieza en el momento en que creemos y se extiende por toda la eternidad. Al tener fe en Jesús, no solo encontramos esperanza en el futuro, sino que también recibimos paz, dirección y propósito en el presente. Debemos dar sin esperar nada a cambio. La generosidad es un principio fundamental en el cristianismo. Jesús nos enseña que debemos dar sin esperar recompensa. Este acto de desinterés refleja el corazón de Dios, quien dio lo más valioso que tenía, su Hijo, Jesucristo, por la salvación de la humanidad. Al dar, no solo ayudamos a quienes nos rodean, sino que también demostramos nuestra confianza en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Dar sin esperar nada a cambio es un acto de fe y obediencia, un reflejo de nuestra gratitud hacia Dios. Aunque en ocasiones puede ser difícil, la promesa de que el que da generosamente recibirá nos anima a continuar sembrando en la vida de otros. Este tipo de generosidad no solo transforma a quienes reciben, sino que también nos moldea a nosotros, acercándonos más al carácter de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Al afirmar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, estamos reconociendo que Él es la única puerta a la salvación y la verdadera vida abundante. En un mundo lleno de incertidumbres y caminos contradictorios, Jesús se presenta como el único camino seguro y confiable. No solo nos muestra cómo vivir, sino que también nos revela la verdad sobre quiénes somos y por qué existimos. Al seguir a Jesús, encontramos un propósito y una dirección que nos da paz. Él no es solo un maestro de sabiduría, sino el Salvador que nos lleva hacia la vida eterna con Dios. La verdad de su palabra ilumina nuestro camino, y su vida es el ejemplo perfecto que debemos seguir para vivir en plenitud. El pecado no tiene poder sobre nosotros si estamos en Cristo. El poder del pecado se rompe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia nos asegura que en Él somos más que vencedores y que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Esto significa que, aunque todos somos susceptibles a caer en tentaciones, podemos vivir una vida libre del control del pecado gracias a la obra redentora de Jesús.
Esta libertad no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. En Cristo, tenemos la fuerza para resistir las tentaciones, ya que Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y capacitarnos. Nuestra identidad en Cristo nos otorga la victoria sobre el pecado, permitiéndonos vivir conforme a los principios de Dios. Debemos llevar nuestras cargas al Señor. La vida está llena de desafíos y momentos de sufrimiento, pero la Biblia nos recuerda que no estamos solos. Dios nos invita a llevar nuestras cargas a Él, sabiendo que Él se preocupa por nosotros y está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Este acto de entregar nuestras preocupaciones a Dios no solo alivia nuestro corazón, sino que también nos permite experimentar su paz, que sobrepasa todo entendimiento. A menudo, intentamos cargar con nuestras dificultades por nuestra cuenta, pero Dios nos dice que Él tiene el poder para transformar nuestras cargas en bendiciones. Al confiar en Él y entregarle nuestras preocupaciones, encontramos consuelo y fortaleza para seguir adelante. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en nuestra vida cristiana, especialmente en la intercesión ante Dios. A menudo, nos enfrentamos a momentos en los que no sabemos cómo orar o qué pedir, y es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo interviene. Él conoce nuestras necesidades más profundas, incluso aquellas que no podemos expresar con palabras, y presenta nuestras peticiones ante Dios con la misma precisión y amor que solo Él puede ofrecer. Esta intercesión es una manifestación de la gracia de Dios, ya que nos muestra que, incluso cuando estamos débiles, el Espíritu Santo está a nuestro lado, orando por nosotros. Este acto de intercesión no solo se refiere a nuestras oraciones, sino también a nuestro caminar diario. El Espíritu Santo nos guía, nos da sabiduría y nos fortalece en los momentos de debilidad. Su trabajo es vital para nuestra relación con Dios, pues nos conecta con el corazón del Padre y nos ayuda a alinearnos con su voluntad. Al saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros, podemos tener la confianza de que, aunque no siempre sepamos cómo orar, siempre seremos escuchados. Dios es el juez justo. La justicia de Dios es un concepto que resuena a lo largo de toda la Biblia. Él es el juez justo, lo que significa que siempre actúa con imparcialidad y rectitud. A diferencia de los jueces humanos, que pueden ser influenciados por prejuicios, emociones o falta de información, Dios es perfectamente justo en todas sus decisiones. Su justicia es perfecta y no se ve afectada por factores externos. Este aspecto del carácter de Dios nos da esperanza y confianza, ya que sabemos que Él juzgará a todos de acuerdo con su verdad y con un estándar de justicia que es más alto que cualquier cosa que podamos concebir. A menudo, en la vida, nos encontramos con injusticias que nos hacen cuestionar el orden del mundo. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que todo será juzgado por Dios en su debido tiempo. Él recompensará a los justos y corregirá a los malvados, trayendo restauración a todo lo que está roto. Esta verdad nos alienta a confiar en que la justicia divina prevalecerá, incluso cuando no veamos una solución inmediata en este mundo. Debemos amar incluso a nuestros enemigos. Uno de los mandamientos más radicales de Jesús es amar a nuestros enemigos. Esta enseñanza desafía nuestras inclinaciones naturales, ya que a menudo tendemos a guardar rencor o a responder al mal con más mal. Sin embargo, el amor que Jesús propone no es un amor condicionado por la bondad de la otra persona, sino un amor que refleja la gracia incondicional de Dios. Amar a nuestros enemigos no significa que aprobemos sus acciones, sino que les mostramos el mismo tipo de amor que Dios nos mostró a nosotros cuando estábamos alejados de Él. Este amor es una poderosa herramienta para la reconciliación y la paz, ya que al responder con amor, rompemos el ciclo de odio y violencia que puede perpetuarse. Aunque es un mandato desafiante, Jesús promete que amar a nuestros enemigos tiene el poder de transformar tanto nuestras vidas como las de quienes nos rodean. Al seguir este ejemplo, mostramos al mundo el amor de Cristo de una manera tangible y radical. La bendición del Señor enriquece. Las bendiciones de Dios son una parte fundamental de la vida cristiana. Sin embargo, las bendiciones de Dios no siempre se miden en términos materiales o terrenales. La verdadera riqueza que proviene de Dios no se limita a posesiones físicas, sino que abarca la paz, la alegría, la sabiduría y la prosperidad espiritual que solo Él puede ofrecer. Cuando Dios bendice a alguien, no solo le da lo que necesita, sino que le provee en abundancia, de una manera que trasciende las expectativas humanas. La bendición del Señor también tiene un efecto multiplicador, nos da lo que necesitamos para cumplir con su voluntad y nos capacita para bendecir a otros. Al vivir conforme a los principios de Dios,
Experimentamos una verdadera prosperidad, una que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Esta bendición también se manifiesta en el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas, que es una fuente de satisfacción profunda y duradera. La fe mueve montañas. La fe es una de las fuerzas más poderosas en la vida cristiana. Jesús nos enseñó que, con fe, somos capaces de lograr lo que parece imposible. La fe no es solo un acto de creer en algo, sino una confianza activa en el poder de Dios para transformar nuestra realidad. Cuando ejercemos fe, estamos reconociendo que no dependemos de nuestra propia capacidad, sino del poder ilimitado de Dios. Al igual que una montaña puede ser movida por la fe más pequeña, cualquier obstáculo o desafío que enfrentemos puede ser superado cuando confiamos plenamente en la voluntad de Dios. La fe que mueve montañas no es solo para momentos extraordinarios, también se aplica en la vida diaria. La fe nos capacita para superar miedos, desafíos y dificultades que nos parecen insuperables. Cuando confiamos en el poder de Dios, nos damos cuenta de que nada es demasiado grande para Él. Esta fe es un reflejo de nuestra dependencia y confianza en un Dios que es capaz de hacer más de lo que pedimos o imaginamos. Los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. La espera en Dios es una de las prácticas más desafiantes pero transformadoras en la vida cristiana. En un mundo que valora la rapidez y la gratificación instantánea, esperar puede parecer una tarea difícil. Sin embargo, la espera en Dios es una espera llena de esperanza y propósito. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, incluso en los momentos de incertidumbre, Él nos renueva y nos da fuerzas para seguir adelante. La espera no es un periodo de inactividad, sino un tiempo en el que Dios nos prepara para lo que está por venir. Al esperar en Dios, nuestras fuerzas se renuevan porque aprendemos a depender completamente de Él. En lugar de agobiarnos por los problemas, aprendemos a confiar en su tiempo perfecto y en su plan para nuestras vidas. La espera nos enseña a ser pacientes y a desarrollar una fe más profunda en la soberanía de Dios, sabiendo que Él nos dará todo lo que necesitamos en el momento adecuado. Dios disciplina a quienes ama. La disciplina de Dios es una manifestación de su amor paternal. A menudo, pensamos en la disciplina como algo negativo, pero en el contexto de la relación con Dios, es una muestra de su cuidado y preocupación por nosotros. Así como los padres disciplinan a sus hijos para guiarlos por el buen camino, Dios nos disciplina para ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe. Esta disciplina no es punitiva, sino correctiva, diseñada para restaurarnos a una relación más profunda con Él. La disciplina de Dios puede ser difícil de aceptar, pero es vital para nuestro crecimiento espiritual. A través de ella, Dios nos enseña a vivir de acuerdo con sus principios y a alejarnos de lo que nos aleja de Él. Aunque en el momento puede parecer incómodo o doloroso, la disciplina de Dios produce frutos de justicia y paz en nuestra vida. Al reconocer su amor en su disciplina, aprendemos a confiar en Él en todo momento. La verdadera libertad está en Cristo. La libertad es un tema que está profundamente arraigado en la experiencia humana, y muchas veces buscamos liberarnos de diversas ataduras. Sin embargo, la verdadera libertad, según la Biblia, no es simplemente la ausencia de restricciones, sino vivir en plenitud en Cristo. Jesús nos libera no solo de la condena del pecado, sino también de las cadenas de la desesperanza, la culpa y el miedo. En Cristo, encontramos una libertad que nos capacita para vivir según su voluntad y experimentar paz y gozo genuinos. Esta libertad no nos permite vivir como queramos, sino que nos libera para vivir como Dios nos creó para vivir. Es una libertad que nos da propósito y dirección, guiados por el Espíritu Santo. Al vivir en Cristo, somos libres de las influencias destructivas del pecado y de las preocupaciones mundanas. La verdadera libertad está en ser quienes fuimos creados para ser, en una relación profunda con Dios. El amor cubre una multitud de pecados. El amor tiene un poder transformador y restaurador que es más grande que cualquier error o transgresión. El amor de Dios por nosotros es tan vasto e incondicional que puede cubrir nuestros pecados, perdonarnos y ofrecernos una nueva oportunidad. Este amor no solo cubre nuestros pecados, sino que también nos llama a extender ese mismo amor a los demás. Al perdonar y amar a aquellos que nos han ofendido, seguimos el ejemplo de Cristo, quien, a pesar de nuestro pecado, nos amó y se entregó por nosotros. El amor genuino no guarda rencor ni busca venganza, más bien, busca restaurar y sanar. Al vivir en el amor de Dios, aprendemos a perdonar, a sanar heridas y a vivir en paz. Este amor es una de las más grandes señales de nuestra fe, ya que refleja el corazón de Dios y su deseo de redimir y restaurar todas las cosas.
La oración constante nos fortalece. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, y la oración constante es esencial para mantener una relación profunda con Él. La vida cristiana no es algo que podamos manejar por nuestra cuenta, sino que depende de nuestra dependencia de Dios. La oración nos da la oportunidad de presentar nuestras preocupaciones, agradecimientos y peticiones, pero también de escuchar la voz de Dios. Al orar de manera constante, no solo nos fortalecemos espiritualmente, sino que también experimentamos la paz que proviene de estar en comunión con Él. La oración constante también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante, recordándonos la grandeza de Dios y su fidelidad. En momentos de dificultad, la oración se convierte en una fuente de consuelo y fortaleza, recordándonos que no estamos solos. Al orar sin cesar, fortalecemos nuestra fe y nuestra relación con Dios. El que confía en Dios no será avergonzado. La confianza en Dios es una de las piedras angulares de la fe cristiana. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él es fiel para cumplir sus promesas. Aunque las circunstancias a veces parezcan inciertas, aquellos que confían plenamente en Él no serán avergonzados, porque Dios siempre honra la fe que pone en Él. Su fidelidad nunca falla, y siempre provee en su tiempo perfecto. El que confía en Dios no se ve defraudado, sino que ve su mano obrando de manera asombrosa y transformadora. Esta confianza es el fundamento de una vida cristiana llena de paz y esperanza, sabiendo que, al final, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. La humildad ante Dios nos lleva a la exaltación. La humildad es una actitud de sumisión ante Dios y un reconocimiento de que no podemos hacer nada sin su ayuda. Jesús mismo enseñó que los que se humillan serán exaltados, y que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con un corazón humilde. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en los demás, y, sobre todo, en Dios. Cuando nos humillamos ante Dios, Él nos levanta, nos fortalece y nos honra. La exaltación divina es el resultado de vivir en obediencia y humildad, confiando en que su sabiduría y poder son mucho mayores que cualquier logro o reconocimiento humano. No te conformes a este mundo, transforma tu mente. El mundo ofrece muchas tentaciones y distracciones que buscan moldearnos a su imagen, pero como cristianos, estamos llamados a no conformarnos a sus patrones. La transformación comienza en la mente, al renovar nuestro pensamiento y ajustarlo a la verdad de Dios. Esto significa cambiar la manera en que vemos el mundo, el pecado y nuestra vida, adoptando la perspectiva que Dios nos ofrece a través de su palabra. La renovación de la mente nos libera de las falsas creencias y hábitos destructivos, permitiéndonos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A medida que transformamos nuestra mente, nuestra vida también se transforma, y comenzamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. El amor de Dios es más grande que cualquier temor. El amor de Dios es una fuerza poderosa que puede disipar cualquier temor que podamos tener. En 1 Juan 4:18, se nos recuerda que el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo. Cuando entendemos y experimentamos el amor incondicional de Dios, encontramos consuelo y seguridad en medio de nuestras ansiedades. No importa las circunstancias que enfrentemos, el amor de Dios está por encima de todo temor y nos asegura que no estamos solos, sino rodeados de su protección y cuidado. Este amor no se basa en lo que hemos hecho, sino en quién es Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón lleno de fe, su amor se convierte en la base firme sobre la cual podemos confiar y descansar, sabiendo que Él siempre estará a nuestro lado, sin importar lo que la vida nos depare. El que busca, encuentra. La promesa de Jesús en Mateo 7:7 es clara: si buscamos, encontramos. Esta búsqueda no solo se refiere a cosas materiales, sino especialmente a lo espiritual. Buscar a Dios con todo nuestro corazón y vivir en obediencia a su palabra nos lleva a descubrir su voluntad y propósito para nuestras vidas. La búsqueda constante de su presencia nos permite conocerlo más profundamente y experimentar su paz y dirección. En nuestra vida cristiana, nunca debemos rendirnos en la búsqueda de la verdad y la sabiduría que vienen de Dios. Él es fiel para revelar su voluntad a aquellos que sinceramente buscan su guía, y su presencia transforma nuestra vida de maneras poderosas. Dios es la fuente de todo bien. Santiago 1:17 nos recuerda que todo buen regalo proviene de Dios, el Padre de las luces. Todo lo que es bueno y perfecto en nuestras vidas es un regalo de su generosidad. Él es la fuente de toda sabiduría, amor y bendición. Sin Él, nada bueno puede surgir, y todo lo que tenemos en esta vida es un reflejo de su bondad hacia nosotros.
Reconocer a Dios como la fuente de todo bien nos lleva a vivir con gratitud y humildad, reconociendo que cada bendición es un acto de su gracia. Al poner nuestra confianza en Él, sabemos que Él proveerá todo lo que necesitamos, no solo de manera material, sino también espiritualmente. Dios, en su amor y sabiduría, nos da lo mejor para nuestro bien y para su gloria. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. En 1 Pedro 2:21, se nos enseña que Jesús es nuestro ejemplo perfecto a seguir. Él vivió una vida de humildad, sacrificio y obediencia al Padre, incluso cuando enfrentó el sufrimiento y la persecución. Como cristianos, estamos llamados a imitar su carácter y actuar como Él lo hizo. Esto significa vivir con compasión, perdonar a quienes nos hacen mal, y vivir con un propósito claro que honre a Dios en todo lo que hagamos. Seguir el ejemplo de Cristo es un desafío, pero también una bendición, porque al hacerlo, nos acercamos más a la imagen de Dios y reflejamos su amor en el mundo. Cuando buscamos ser como Cristo, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su gracia y poder transformador. Dios usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. En 1 Corintios 1:27, se nos enseña que Dios escoge a los débiles y despreciados del mundo para llevar a cabo sus propósitos, y al hacerlo, avergüenza la sabiduría humana y el poder terrenal. Esto nos muestra que el poder de Dios no se encuentra en la fuerza o el estatus, sino en su habilidad para obrar en nuestras vidas a pesar de nuestras debilidades. Dios no busca a los más fuertes o a los más sabios según los estándares del mundo, sino a aquellos que están dispuestos a ser usados por Él. Este principio nos enseña que nuestra debilidad no es un obstáculo para ser instrumentos de Dios. Al contrario, cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y dependemos de su fuerza, Él puede hacer cosas asombrosas a través de nosotros, desafiando las expectativas del mundo. El cristiano debe vivir en constante oración y adoración. Colosenses 4:2 nos instruye a ser perseverantes en la oración, dedicando tiempo a hablar con Dios y a adorarle. La oración y la adoración son esenciales en la vida cristiana porque nos permiten mantener una relación constante con nuestro Creador. A través de la oración, compartimos nuestras cargas, expresamos nuestras gratitudes y buscamos la dirección divina para nuestra vida. La adoración, por su parte, es una expresión de nuestro amor y respeto hacia Dios, reconociendo su grandeza y majestad. Vivir en constante oración y adoración nos ayuda a mantenernos enfocados en las prioridades espirituales y a depender de Dios para todo. Nos fortalece en los momentos difíciles y nos guía hacia una vida más plena y abundante en Él. Dios da sabiduría a los sencillos. El Salmo 119, 130 nos recuerda que la sabiduría de Dios es accesible para todos, especialmente para aquellos que buscan entender su voluntad con un corazón humilde y sincero. La sabiduría divina no depende de la educación o el intelecto humano, sino de un corazón dispuesto a aprender y seguir a Dios. Él revela su sabiduría a aquellos que buscan vivir conforme a su palabra, dándoles comprensión sobre las cosas espirituales y las decisiones de la vida. La verdadera sabiduría viene de Dios y es más valiosa que cualquier conocimiento terrenal. Cuando dependemos de su sabiduría, podemos tomar decisiones sabias que honren a Dios y nos guíen en el camino correcto. El arrepentimiento es el camino hacia la restauración. El arrepentimiento es esencial para restaurar nuestra relación con Dios. En 2 Crónicas 7:14 se nos enseña que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos a Dios con un corazón contrito, Él nos perdona y restaura nuestra vida. El arrepentimiento no es solo una acción externa, sino un cambio de corazón que nos lleva a abandonar el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es a través del arrepentimiento que experimentamos la misericordia y la gracia de Dios, que nos limpian y nos redimen. El arrepentimiento es un acto de humildad y obediencia, reconociendo que solo Dios puede restaurarnos y sanarnos de nuestras fallas. Al arrepentirnos, damos espacio para que la restauración y la sanidad de Dios fluyan en nuestras vidas, devolviéndonos a un lugar de paz y comunión con Él. El amor de Dios nunca falla, siempre es fiel. El amor de Dios, como se expresa en Salmo 136, es constante y eterno. Su amor no depende de nuestras acciones o circunstancias, sino que es inquebrantable y fiel. A lo largo de la Biblia, vemos que, aunque nosotros podamos fallar, el amor de Dios permanece firme. Él nos ama con un amor perfecto que nunca se agota ni se desvanece. A través de su amor, encontramos perdón, paz y restauración, sin importar nuestras debilidades o fracasos. El amor de Dios es una fuente de seguridad y esperanza. Sabemos que, sin importar lo que enfrentemos, su amor siempre será el ancla que nos mantiene firmes y seguros en su voluntad. Dios hace nuevas todas las cosas.
En Apocalipsis 21:5, Dios nos promete que Él hará nuevas todas las cosas, trayendo consigo una renovación completa del cielo y la tierra. Esta es una promesa que nos llena de esperanza, pues nos asegura que todas las dificultades y sufrimientos actuales serán reemplazados por la gloria de su reino eterno. La transformación que Dios promete no es solo a nivel físico, sino también espiritual. Él está en el proceso de restaurar nuestras vidas, sanando nuestras heridas, limpiando nuestros corazones y trayendo restauración a nuestras almas. Este versículo nos recuerda que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, Dios tiene el poder de hacer algo completamente nuevo. En Cristo, todas las cosas viejas pasan y todo se hace nuevo, dándonos una nueva perspectiva sobre la vida, nuestra identidad en Él y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La vida eterna está en Jesucristo. 1 Juan 5, 11-12 nos asegura que la vida eterna está en Jesucristo, quien es la fuente de toda vida. No importa cuán ardua sea la vida terrenal o las pruebas que enfrentemos, la verdadera vida comienza con Cristo y se extiende a la eternidad. Esta es una de las promesas más grandiosas que podemos recibir como creyentes, tener la certeza de que, a través de la fe en Jesús, somos parte de un reino que nunca pasará. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino que comienza en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Esta vida eterna no se trata solo de la existencia después de la muerte, sino de vivir en comunión con Dios ahora, experimentando su paz, amor y dirección en nuestra vida diaria. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida verdadera, una vida llena de propósito, esperanza y la seguridad de que nuestro futuro está asegurado en Él. El miedo es vencido por la fe en Dios. Isaías 41:10 nos recuerda que, a pesar de las circunstancias que puedan generar temor, Dios está con nosotros y nos ofrece su apoyo y fortaleza. En momentos de incertidumbre o peligro, la fe en Dios es el antídoto contra el miedo. Él nos asegura que no debemos temer, pues Él es nuestro refugio y fortaleza. Esta promesa nos da el valor para enfrentar lo desconocido, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios camina con nosotros en todo momento. La fe en Dios nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas, entendiendo que, con su ayuda, no hay nada que no podamos superar. Cuando confiamos plenamente en Él, el miedo pierde su poder y somos liberados de la ansiedad, encontrando paz en su presencia. Dios honra a los que lo buscan con todo su corazón. En Jeremías 29:13, Dios nos promete que, si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Este versículo nos habla de la importancia de buscar a Dios con sinceridad y dedicación. No se trata de una búsqueda superficial o ocasional, sino de un anhelo profundo por su presencia, su sabiduría y su dirección. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro ser, Él se revela a nosotros y nos guía en el camino correcto. Dios honra a aquellos que se entregan completamente a Él, mostrando su fidelidad y amor en maneras sorprendentes. Al buscarlo de esta manera, experimentamos su cercanía y su poder transformador en nuestras vidas, y Él nos conduce a un lugar de paz y bendición. Debemos hacer el bien sin cansarnos. En Gálatas 6:9 se nos insta a no desmayar en hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos los frutos de nuestras acciones si no nos rendimos. Vivir una vida de bondad y servicio puede ser desafiante, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, la Biblia nos anima a continuar haciendo el bien, sabiendo que Dios ve cada acto de bondad, por pequeño que sea, y que Él es fiel para recompensarnos. La perseverancia en hacer el bien refleja el carácter de Cristo, quien nos mostró la verdadera bondad a través de su sacrificio en la cruz. Al continuar en este camino de amor y servicio, no solo bendecimos a los demás, sino que también crecemos espiritualmente, acercándonos más al corazón de Dios. Las pruebas nos purifican y nos hacen más fuertes. En Santiago 1:2-4 se nos enseña que las pruebas, aunque difíciles, son una oportunidad para crecer espiritualmente. Cuando enfrentamos dificultades, Dios las usa para purificarnos y fortalecernos, produciendo en nosotros paciencia, perseverancia y madurez. Las pruebas no son señales de abandono de Dios, sino ocasiones en las que Él nos moldea y nos prepara para mayores propósitos en su reino. Es en medio de las pruebas cuando nuestra fe se afina, y aprendemos a depender completamente de Dios. Él nunca nos deja solos, sino que está con nosotros en cada paso, ayudándonos a superar cada desafío y llevándonos a un lugar de mayor fortaleza espiritual. El amor de Dios nos transforma y nos da poder.
Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y este amor tiene el poder de transformarnos. Cuando experimentamos el amor incondicional de Dios, nuestra vida cambia radicalmente. Su amor nos da una nueva perspectiva, nos llena de paz y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Además, el amor de Dios nos da poder para amar a los demás, perdonar y vivir con integridad. Este amor divino también nos fortalece en nuestra vida diaria, ayudándonos a enfrentar los retos con valentía y a ser un reflejo de su bondad en el mundo. Al vivir en su amor, nos convertimos en testimonios vivos de su gracia y poder transformador. El reino de Dios pertenece a los que son como niños. En Mateo 18:3, Jesús nos enseña que para entrar en el reino de Dios, debemos ser como niños. Esto no significa ser inmaduros, sino tener una actitud de humildad, dependencia y fe sencilla en Dios. Los niños confían plenamente en sus padres, y de la misma manera, nosotros debemos confiar en Dios con un corazón puro y una fe sin reservas. La humildad y la sinceridad de un niño son características que Dios valora y que nos permiten acercarnos a Él sin pretensiones, reconociendo que necesitamos su guía y cuidado. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón de niño, experimentamos la plenitud de su reino. Dios escucha las oraciones de los justos. En Salmo 34 horas y 17 minutos se nos asegura que Dios escucha las oraciones de los justos. Dios no solo oye nuestras palabras, sino que está atento a nuestras necesidades y preocupaciones. Los justos son aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios, y Él se complace en responder a sus oraciones, guiándolos, protegiéndolos y dándoles lo que necesitan. La confianza en que Dios escucha nuestras oraciones nos da paz y nos fortalece en los momentos de incertidumbre. Sabemos que, cuando oramos, no estamos hablando al aire, sino que estamos comunicándonos con un Dios amoroso y fiel que siempre está dispuesto a escucharnos. La resurrección de Jesús nos da esperanza. La resurrección de Jesús, como se menciona en 1 Corintios 15, 20-22, es la piedra angular de nuestra esperanza cristiana. Gracias a su victoria sobre la muerte, tenemos la certeza de que también nosotros, al poner nuestra fe en Él, experimentaremos la vida eterna. La resurrección de Jesús asegura nuestra victoria sobre el pecado y la muerte, y nos da la esperanza de que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos en la vida, el final de nuestra historia está asegurado en Cristo. Esta esperanza no es solo para el futuro, sino que también transforma nuestra vida presente, dándonos fortaleza, propósito y alegría en medio de las pruebas. Vivimos con la certeza de que Cristo ha vencido, y, al seguirlo, también somos más que vencedores. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Salmo 23:1 nos asegura que el Señor es nuestro pastor, y como tal, Él cuida de nosotros, proveyendo todo lo que necesitamos. Un pastor es responsable de la seguridad, el sustento y el bienestar de sus ovejas, y de la misma manera, Dios se ocupa de cada uno de nosotros. No hay necesidad que Él no pueda suplir, y no hay peligro que Él no pueda protegernos. Este versículo nos recuerda que, en medio de las dificultades, podemos confiar en que Dios proveerá, guiará y nos cuidará. Al seguirlo como nuestro pastor, podemos descansar en su amor y fidelidad, sabiendo que nunca nos faltará nada esencial para nuestra vida espiritual y física. Y con esto concluimos el video de hoy. Espero que las enseñanzas de la Biblia abordadas en este video te inspiren y te ayuden a acercarte más a Dios. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir aprendiendo juntos. Que el Señor te guíe en cada paso que des, y que su paz y sabiduría te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.